Adelante, buenos días. ¿Tú eres? Evelyn, ¿qué? ¿Reyes? Hola, Evelyn, qué gusto conocerte. Hola, Lucero, ¿me escuchas? Todavía no sé que todavía no empieza la clase, pero como la vez pasada tuvimos tiempo, estuvimos con problemas con el audio. Quiero comprobar que sí me escuches bien. ¿Estás por ahí, Lucero, o Brenda Meneses? Buenos días, Miss. Sí, se escucha perfecto. Ok, gracias. Y por favor, si oyes que grito mucho, que es muy molesto, bueno, la voz aguda y fea no me la puedo quitar, pero si se escucha muy fuerte o molesto, me dices. Por favor, Brenda. Hoy sí a tiempo, porque la vez pasada no se oía, no se escuchaba nada. ¿Qué tal el temblor, Brenda? Digo, Evelyn. Sí, ¿verdad? Hoy sí. ¿Te costó trabajo la tarea, Evelyn? Digo, ¿sí, Evelyn? ¿Sí te costó trabajo? Un poquito. Ajá. ¿Qué son las? ¿Qué fue lo que te costó trabajo? ¿En serio? No me asustes, porque vamos a trabajar mucho. Quiero que tengas muy bien la lectura. Porque tienes muy buena actitud y entonces vamos a aprovechar este tema que no te gusta. Al contrario, tu potencial, todas esas habilidades que tienes. No te hagas esto, no te hagas en la maestría. A veces nos dejaban dos libros, aparte de todo lo que a dos libros extras que nos apoyaban, los actores de Estados Unidos. Veíamos un tomo de historia que era un presencia. Te lo juro que a veces había días en que ya no podía ver, de que ya me llevo mucho de la vida. No sé, sí tenemos el video, yo espero que va a ser especialista, para para eso.
Iba a ponerle mi alarma, no sé si me puedes avisar cuando ya tengamos que irnos para que vamos a clase. Hoy es 9 son 10 para las 9. Por favor. Sí. No, ya te estoy aquí dando trabajo. Ok. Bueno, chicas y Jonathan, buenos días. Ahora sí, empezamos a tiempo. ¿Tienen algún problema? ¿Alguien tuvo problema con la tarea? ¿Que me quiera comentar algo? ¿No? ¿Todos bien? Ok. Vamos a organizarnos. Voy a dar una breve introducción para que ustedes puedan presentar sus actividades. Bueno, vamos a ver cómo fue este proceso de independencia que en unos días vamos a celebrar. Y bueno, vamos a ver cuáles son estos factores externos que dieron cabida y que posibilitaron que aquí en la Nueva España, todavía no hablamos de México, estamos hablando de la Nueva España, en la Nueva España se dieran las posibilidades de pensar una independencia, ¿sí? Entonces, ustedes nos van a hablar de esta crisis política y económica que está viviendo España, de la importancia que tuvo la Revolución Francesa y las guerras europeas, así como los conflictos políticos y la invasión napoleónica. También nos van a hablar de los factores internos, que fue, bueno, el desarrollo económico del Bajío, el deterioro del nivel de vida de los indígenas, el creciente descontento de los criollos, así como el papel que tuvo Miguel Hidalgo y la conspiración de Querétaro, ¿no? Bueno, después vamos a ver a José María Morelos y Pavón. Bueno, cuando entra José María Morelos y Pavón ya es la segunda fase del movimiento, porque adquiere características totalmente distintas. Bueno, para adentrarnos un poco y entender qué fue esto, ¿ustedes recuerdan, antes de que se diera la independencia de México, en Europa, cuáles eran las características económicas, cuál era el sistema de gobierno que tenían, sobre todo en España, bueno, en España, ¿no? Particularmente vamos a ver, ¿qué tipo de gobierno es? ¿Cómo se llama el sistema? ¿Te acuerdas, Brenda? ¿No? Son monarquías, es un sistema feudal, acuérdense. Está dividido, y ahorita vamos a ver mapas bellísimos, en reinos, ¿sí? Y quienes mandan son las grandes casas reinantes. En esta época están los Borbones, que todavía es la casa reinante que hay en España, porque todavía tienen monarquía, ¿no? Como Inglaterra, como Holanda. Y bueno, aquí vamos a ver cuáles son estos conflictos. Quien nos iba a hablar de esa crisis es Jonathan. Jonathan, ¿ya andas por acá? ¿Dónde estás? Quiero que participen, por favor, con confianza, sin miedo. No está Jonathan todavía. Es importante, chicos, que se conecten, porque recuerden que estamos haciendo un trabajo colaborativo y no se trata de que yo solo venga a hablar, sino quiero que ustedes hablen para que desarrollemos esa habilidad. Y bueno, vamos ahorita, quería ir tocando uno de los puntos por si alguna tiene dudas en el punto que le tocó. ¿Sí? Bueno, es bastante interesante porque resulta que, fíjense, el año, en 1788, empiezan a vivir en España una crisis política y económica, ¿no? ¿Cómo empieza esa crisis? Bueno, Carlos IV, que es el rey, él toma el poder, bueno, es coronado y se encuentra
con conflictos y rivalidad con el poder. O sea, los ministros, todos ahí se están peleando. Recuerden que habíamos hecho una referencia de que todo mundo está ahí queriendo llegar al reino. Bueno, solo pueden llegar al reino quienes son, es por línea sanguínea, ¿no? Son los hijos, son los hermanos, o sea, y son puestos por Dios, ¿no? Es así como justifican el estar en los reinados. Pero bueno, aquí los primeros ministros tienen una parte bien importante entonces empiezan a dar estos conflictos, ¿no? Entre los ministros hasta que llega Manuel Godoy, que es con el que vamos a ver que se va a desatar un gran problema, ¿no? Bueno, muere Carlos III, el rey, entonces realmente Carlos IV no tiene una mano firme, es un rey un tanto débil y entonces se le empieza a salir de control toda la situación, ¿no? Y empiezan las tensiones también, no solo en España, sino en Europa, ¿no? Bueno, empiezan entonces, como les decía, las rivalidades. Y bueno, aquí en este mapa podemos ver, recuerden, ¿cuáles son las grandes casas reinantes en esta época? ¿Quiénes están repartiendo el mundo en el siglo XIX, perdón? Es desde antes, ¿no? Pero siguen ahorita conflictos. El gran problema es que, bueno, como vamos a ver en este mapa, es que ya se descubrió América. Vean el botín que representaba América para todos estos países. Los grandes países colonizadores fueron Inglaterra, ¿no? España y Portugal. Bueno, y Francia, ¿sí? Entonces, bueno, España tuvo la suerte, imagínense, de encontrar todo este territorio. Nada más para que sepan lo que significó, Europa cabe en Estados Unidos, más o menos, ¿no? Además de que, bueno, vinieron y muchos creyeron que habían encontrado el paraíso cuando encontraron América por todo lo que tenían. Además que se crearon muchos mitos, ¿no? Sobre el oro, de que las casas estaban hechas con tejados de oro, en fin, todo el mundo quería venir a América. Aunque ya estamos en el siglo XIX, todavía vamos a ver que grandes de los conflictos que tiene España va a ser por las rivalidades con Inglaterra y con Francia, principalmente. Además, tienen la gran desventaja que vean, aquí es importante que ustedes empiecen a observar cómo el contexto, bueno, la situación geográfica también es importante. ¿Por qué? Porque los ingleses están en una isla y son grandes navegantes. Entonces tienen una ventaja sobre España, ¿no? Que no tienen esa experiencia como la tienen los ingleses. Bueno, pero entonces habíamos visto, vean, esta parte es bien importante. Aquí está el puerto de Cádiz, ¿sí? De ahí salen todas las expediciones que se vienen a la Nueva España. ¿Por qué es tan importante la Nueva España para los españoles? Porque, imagínense, casi el 70% de la riqueza que recibe la España proviene de la Nueva España. O sea, a diferencia de los demás países, bueno, con excepción de Brasil, que Brasil le pertenece a Portugal, ¿no? Y bueno, Estados Unidos a los ingleses, aunque vean, México todavía tiene la Alta California, Texas, todos esos territorios perdidos. Entonces, la Nueva España es bastante grande, ¿sí? Y la mayor parte de la riqueza sale, ¿de qué creen? ¿Cuál creen que sea la riqueza más importante de donde obtiene dinero España? No, el petróleo todavía no se descubre. La agricultura es bien importante, pero no es la mayor parte de la riqueza. Nada más para que vean la riqueza como nos señala, perdón, ¿eres? Yasmín, ¿no? Nos dice de la agricultura. Piensen que Puebla fue en esta época bien importante, se conoció como la canasta de América, porque aquí en la región de Atlixco se sembraban casi todos los cereales,
con el que se hacía el pan, que era uno de los alimentos más importantes. ¿Por qué? Imagínense que van a un barco y se van a Europa o se van a comerciar al sur de América. El alimento más importante es el pan, porque todo lo demás se echa a perder. ¿Cuánto creen que de tiempo era el viajecito de España a América? Los que están también del otro lado, por favor, si participen, si quieren decir algo, interrúmpanme. Eran 2 meses de viaje, ¿no? ¿Y cómo creen? A ver, ¿cómo te imaginas, Diana Laura, cómo te imaginas que viajaban en esos barcos? ¿Qué había en esos barcos? ¿Crees que los viajes eran seguros? No, siento que llevaban, bueno, cargas que obviamente iban a utilizar y pues aparte, pues pues supongo que llevaban igual mucha gente. Ajá, bien, bien, iba mucha gente, pero además iban animales, iban vacas, iban gallinas, todo lo que ya estaban comerciando y vean qué interesante porque ahí es cuando ya también se da este proceso de mestizaje y aquí llegan muchos productos como la naranja, como la caña de azúcar, que después vamos a ver que la revolución fue bien importante, pero también para allá se llevó la papa, se llevó el jitomate, ¿no? En fin, hubo todo un intercambio gastronómico, ¿no? Pero lo más importante, lo que generaba riqueza era la plata, más que el oro. Entonces, miren, con esto vayan viendo qué importante es pensar en el Bajío. ¿Por qué? Porque ahí están las minas de plata. Si han ido a Guanajuato, a Taxco, ¿no? ¿Sí, Belén, querías comentar algo? Ah, sí, nos está proyectando un mapa o algo así. Sí, Es que no se ve lo de sus archivos. en serio, hoy, perdón. A ver, y aquí dice que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ahí ya se ve, chicas. Ya, Ahí ya. está. ¿Ya se ve? No. Belén, ¿ya se ve el mapa? Sí, ya. Ay, muchas gracias, Belén, por la observación. Bueno, entonces, así es como está dividida actualmente, bueno, en la Nueva España, que son reinos y provincias. En este mapa, a ver, díganme qué pueden observar de Puebla. Pertenecemos al Reino de México, ¿no? No está como tal Puebla. Pero vean, por donde está, teníamos mar, era parte de Veracruz, o sea, teníamos mar en el Golfo y también en el Océano Pacífico, ¿no? Bueno, así es como está dividido Puebla. Fue muy importante para la Nueva España, ¿por qué? Porque casi todos los navíos que llegaban al puerto de Veracruz, ¿sí? Tenían que cruzar por Puebla para llegar a la Ciudad de México. Por eso que se pensó en la fundación, sobre todo, bueno, ustedes recordarán que es una ciudad sobre todo para españoles, ¿no? Todavía nuestra ciudad cuenta su historia, porque si ustedes se dan cuenta y piensan en el centro, ¿no? Todos los edificios son coloniales, son hermosos. Pero además, después del Boulevard 5 de Mayo, que ahí era el río de San Francisco, del otro lado es a donde podían vivir los indígenas. Y entonces, si se fijan en la arquitectura todavía que queda de esa área, es diferente al de la ciudad, ¿no? Además de que estaban divididos los indígenas por oficios, ¿no? Artesanos, carpinteros, albañiles. Entonces, todavía en estas zonas del Alto de Analco, el Carmen, bueno, el Carmen ya no tanto, ¿no? Pero sí esa zona pueden encontrar cómo hay quienes se dedican a la herrería, al barro, bueno, hacer cazuelas, todo eso, ¿no? Entonces todavía son muy tradicionales. Los alrededores de la ciudad nos hablan de eso. Bueno, para no entonces, vamos a ver que estábamos viendo
que el conflicto que empieza a tener España, bueno, ya vimos la importancia que tiene en cuanto a la economía, la Nueva España, ¿sí? Pero ¿cómo empiezan estas guerras europeas? ¿Quién nos iba a hablar de las guerras europeas? Cintia, ¿tienes alguna duda o algún, o nos puedes resumir? Todavía no nos leas tu nota, pero ¿tienes algún problema con lo que son estas guerras que había en Europa? En esta época, en relación sobre todo con el problema que se está armando en España para que sea pretexto para la Nueva España. ¿No? A ver, empieza a haber problemas entre España con Francia, ¿sí? ¿Por qué creen que empiezan estos problemas? Primero, porque sucede un episodio bien importante, que es la Revolución Francesa. ¿Quién nos iba a hablar de la Revolución Francesa? Yesenia, te tocó un tema bien bonito. ¿Quiénes estamos viendo? ¿A quiénes estamos viendo en pantalla? Los reconocen, son bien famosos mundialmente. ¿Quiénes fueron los últimos monarcas franceses? María Antonieta y Luis XVI, ¿sí? La familia de este hombre, bueno, son muy famosos por muchas cosas negativas, en el sentido de que fiesteros, mujeriegos, déspotas. Pero bueno, para que vayan recordando el linaje, Luis XIV fue el primer hombre, o sea, el abuelo de este hombre, fue el primer hombre que usó tacones. Él puso de moda los tacones, ¿no? De que era tan bajito y se sentía mal. Y bueno, todavía el modelo existe, ¿no? Se sigue el modelo del Luis, ¿no? Ah, las mujeres sí usaban corsé de él, como ven, pues no. Pero sí, vivían a todo lujo, ¿no? El derroche que había en las monarquías. Y bueno, aquí vemos su palacio, ¿no? El Palacio de Versalles. Vean nada más el tamaño, los jardines, y bueno, aparte tenían sus casas de verano, ¿no? Sus casas de campo. Entonces, para que se den una idea de cómo empieza a estar la situación en Francia, resulta que, ¿dónde está? ¿Quién me iba a hablar de la Revolución Francesa? Yesenia, si quieres comentar algo, adelante, me interrumpes. María Antonieta tenía cientos de velas en el palacio. Un trabajador, bueno, un campesino, un siervo que tenía que trabajar una semana para comprar una vela. Entonces vemos esos niveles de pobreza que hay y bueno, una total desconexión entre las monarquías y lo que está viviendo el pueblo, ¿no? Resulta que, ¿de qué creen que vive la monarquía, los nobles, la iglesia? Sí, Evelyn nos dice que viven del trabajo de los pobres, de todos los demás que no pertenecen a esos grupos privilegiados. Sí, en esta época podemos decir que las clases sociales están divididas en dos: los nobles, los reyes y la iglesia. Y en las clases pobres, fíjense, está la burguesía. Vean qué interesante, ahora tenemos la idea de que la burguesía es la clase alta, ¿no? Vamos a ver qué fenómeno tan interesante pasa con la burguesía. Bueno, está la burguesía, los campesinos, los artesanos, ¿no? Los siervos, todos ellos son los que pagan impuestos y cada vez pagan impuestos más altos para poder mantener, bueno, estas cortes que son de
lujo, excesos y desperdicio, ¿no? Entonces resulta que se organizan, la burguesía organiza a estos otros grupos y dice, bueno, a ver, ¿por qué tenemos nosotros que pagar impuestos? ¿Por qué no? Imagínense, los reyes, los nobles, príncipes y todos los demás, la iglesia, también contribuyen a pagar impuestos para que nosotros no paguemos tanto y sea la situación más igualitaria. ¿Qué crees, Marisela, que dijeron en los estados generales cuando escucharon la propuesta de que ya no querían pagar solo impuestos? ¿Crees que estuvieron de acuerdo, Marisela? Dijeron, órale, ¿no? ¿Crees que dijeron los reyes, nobles, los príncipes? No, pues sí, vamos a ponernos a trabajar. Pobre gente, la estamos explotando. No, yo digo que no pensaban en eso, solamente pensaban en su conveniencia. Claro, ¿no? Dijeron, no. Y entonces, por eso es que se levantan en armas y empieza la Revolución Francesa, ¿no? Aquí es una caricatura en el que se puede ver esto, ¿no? Cómo pues son los pobres, son todos estos grupos los que tienen que cargar, ¿no? Con la iglesia, con la nobleza, con la monarquía, ¿no? Y por el otro lado, entonces, no sé si ustedes han visto alguna o leído a Los Miserables de Víctor Hugo. A lo mejor han escuchado. Ahí habla de esa otras clases pobres que van a cómo están viviendo y realmente es muy triste porque la gente no tiene para comer. Incluso hay quienes dicen que no fue cierto, pero nos sirve solo de referencia para ver esta insensibilidad que hay de las monarquías, porque a María Antonieta le dijeron, la gente del pueblo tiene hambre. Y que ella contestó, pues que coman pasteles, ¿no? Entonces, si no lo dijo, pero bien refleja que hay una insensibilidad total de lo que está pasando. La gente se está muriendo no solo de hambre, hay sequías, pero también hay epidemias. Entonces, la situación es muy difícil y la gente cansada se levanta en armas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es esta obra de Delacroix, que ya fue escrita pintada hasta 1830, pero que en la obra ustedes pueden ver, que bueno, es muy famosa, ¿no? Pero habla precisamente se llama La libertad guiando al pueblo. Y bueno, aquí podemos ver esto, los revolucionarios que salieron a luchar contra la monarquía para destituirla, ¿no? Ya no querían una monarquía. Claro que, y bueno, ¿saben qué es lo llamativo también de esta obra? Que vean, es una mujer la que va guiando al pueblo. Lo hizo mostrando un seno, porque ¿qué creen que representaba esa época? Pues un escándalo, ¿no? Entonces, eso era lo que trataba de reflejar el pintor, ¿no? Entonces, vean cómo el arte también es transgresora. El arte también nos pinta, y bueno, vamos a ver varias obras artísticas de pintores o escultores que han pintado sobre estas realidades que nos hacen ver de otra manera, ¿no? Es tan importante este movimiento de la Revolución Francesa porque recuerden que ya de ahí sale la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre. Por primera vez se habla de que el hombre tiene derechos humanos. Estamos hablando del siglo XIX. Resulta que a una mujer, Olympe de Gouges, se le ocurre también hacer una Declaración Universal del Derecho de las Mujeres. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en esa declaración no estaban las mujeres incluidas, ¿no? ¿Y cómo terminó Olympe de Gouges? Ejecutada, ¿no? Terminó en la guillotina. Bueno,
Entonces empieza este movimiento revolucionario, es importante, pero aquí, díganme, no sé si encontraste, Yesenia, ¿por qué se da la posibilidad de una guerra? ¿Cuál es el trasfondo político que hay detrás de un movimiento como la Revolución Francesa, con estas ideas de igualdad, libertad, fraternidad? Pero para los hombres que estuvieran en su guerra, las mujeres que estuvieran en el pueblo o en el trabajo familiar. Ajá, ajá. Bien, a ver, Evelyn nos está hablando ya de cómo se da posteriormente una división del trabajo, lo que es importante. Pero lo que posibilita esto son las ideas, es el conocimiento, es la ilustración. ¿Por qué? Porque tenemos hombres como D'Alembert, Voltaire, dígame otros, Locke, todos estos hombres que han escrito sobre cuestionarse la manera en cómo pensamos. Montesquieu, que habla de que tiene que haber poderes, de que debe haber un Estado, o sea, cosas totalmente diferentes a las monarquías, lo que está posibilitando el nacimiento de otras formas de gobierno. Entonces, vean qué importante es el conocimiento, ¿sí? Entonces surgen estas ideas de igualdad que claro que empiezan a causar molestias entre todas en estos grupos, porque pues nadie quiere igualdad ni fraternidad, ¿no? Ni libertad. Pero de ahí, por eso es tan importante el movimiento de la Ilustración, la Revolución Francesa. Y quien me iba a hablar de Hidalgo era Aimé. Aimé, ¿nos podrías decir si Hidalgo tenía relación o tenía conocimiento de estos movimientos, de este tipo de literatura, de filosofía? La clase baja no se ponían contar los de clase alta porque tenían la ideología de Dios, ¿no? De que había sido el elegido y porque había sido el elegido se tenía que quedar. Por eso. Ajá, sí, claro. Entonces, claro, aquí nos señala, perdón, Yasmín, que bueno, si la gente, vean, hace una observación muy interesante. Si la gente no tenía miedo, porque bueno, quien los mandaba, quien era su monarca, había sido puesto por Dios, ¿no? Y entonces el temor a levantarse contra pues lo que Dios había hecho. Además, sí es cierto, son siglos de esas ideologías, ¿no? Siglos de haber vivido en el feudalismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasó para que la gente se quitara ese miedo de Dios y saliera a luchar? Era como a nombre de el nombre de Dios. Porque creo que era como darse la libertad que que realmente ellos eran más importantes para que ellos estuvieran pues, en su vida. Ajá. Bien, Evelyn nos habla, a ver, así porque con el camión no te escuché muy bien.
así resumir, o sea que la gente sí se levantó en armas a pesar del miedo contra Dios. ¿O? Se podría decir que sí, y no porque nos damos cuenta que aún así trataban de luchar contra el miedo de Dios, porque si tanto alzaban la voz o tanto iban a pelear contra algo, que su pelea ya no, porque ya no iban a entrar. Ajá. Bien, sí, había el miedo. Y fíjense, no solo el miedo, qué bueno que señalas eso contra Dios. Si alguien encontraban que estaba en un complot contra la monarquía, pues se los llevaban a la guillotina. Bueno, ya es cuando se empieza a inventar la guillotina. Primero era ahorcarlos, ¿no? Y bueno, antes de la guillotina era el verdugo con su, como sea, con una espada, ¿no? Pero imagínense, a veces el problema era que no, pues al primer golpe, pues no se moría, ¿no? Entonces, bueno, trataban fue de Guillot, quien inventó la guillotina, y exhibían los cuerpos y a ver quién se quiere levantar, ¿no? Entonces, fíjense, es el doble miedo, ¿no? Está por un lado Dios y por otro, pues ser asesinados, fusilados. Y bueno, tenemos que aquí esta mujer que era una aristócrata, Olive de Roche, también por exigir derechos, también fue a la guillotina, ¿no? Y se exhibía todo esto. Lo que aquí tenemos que pensar, y creo que es bien importante, ¿cómo viviría la gente esa pobreza? Ese ver a los hijos que estaban muriendo de hambre. La gente vendía sus dientes para comer, vendía el cabello, ¿no? O sea, hasta dónde llegaba toda esa miseria, ¿no? Porque no había qué comer, que hicieron que perdieran todo ese miedo para apoyar a los revolucionarios, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, Yesenia, que nos ibas a hablar sobre la Revolución Francesa, espero que en tu reporte nos digas qué pasó con los monarcas, perdón. Entonces, bueno, ya vimos entonces, el problema es que, bueno, como habíamos dicho, ya están en ese movimiento para la Revolución Francesa, y también después de estas dos guerras que tiene España con Francia, aquí nos habíamos quedado, el problema es que España está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque Francia, ya cuando pierde la monarquía, bueno, ya les spoilé, ¿verdad? Bueno, ya lo sabemos, que ya no hay monarquía en España. Pero cuando ya llega Napoleón Bonaparte a ser el primer emperador de Francia, que ya lograron abolir a las monarquías, le pide a España que lo apoye, pero España no quiere apoyarlo. ¿Por qué creen? ¿Qué miedo tiene España de apoyar a Napoleón? Ajá, dice Evelyn que por el comercio. Ajá. No, ¿saben cuál fue el peligro? Es que dicen, ¿cómo voy a hacer tratos con alguien que abolió a una monarquía? Nosotros somos monarquía. Si lo apoyo, ¿qué va a pasar? Pues seguramente van a abolir mi monarquía española, ¿no? Entonces tenían miedo a estas ideas liberales, ¿no? Contra la monarquía, por eso no quería hacerse aliado de Francia, pero tenía miedo tampoco de decirle no, ¿no? Por miedo a que entonces también abolieran la monarquía española. Entonces, pero España tenía un aliado que era Inglaterra. Lo que hizo, bueno, después tuvieron otros conflictos con Prusia y estuvieron en guerra Prusia, Rusia, Inglaterra, España. España trató de mantenerse neutral, haciéndose de la vista gorda, así como que ni apoyo a uno ni a otro, pero esto cambió con el Tratado de Basilea, perdón, es Basilea, en 1725, ¿no? España se ve obligada a firmarla
también. Después viene el conflicto que empieza a enfrentarse Godoy. Bueno, ¿se acuerdan en qué año fue la Revolución Francesa? Tiene una fecha que no pueden olvidar. Y bueno, no es que nos tengamos que aprender todas las fechas, pero sí algunas como referencia. ¿Alguien del otro lado de la pantalla? 1789. 1789, que no se les olvide. Este gran movimiento revolucionario, ¿sí? Hay muchas películas bellísimas que pueden ver sobre la Revolución Francesa. Les recomiendo que la vean, sobre todo para que conozcan estos palacios que son, pues, fabulosos, ¿no? A ver, aquí tengo una imagen que creo que no les pasé. Bueno, oh, no se guardó, perdón, pero era busquen los interiores del Palacio de Versalles donde vivían los reyes para que vean el lujo en el que estaban. Bueno, entonces, España tiene que tomar partido por un país, ya sea por Inglaterra, pero estaba comprometido porque ha sido su aliado con la guerra contra Francia y Prusia. Entonces, en 1796, vean, ya ha pasado la Revolución Francesa, Godoy, que es el primer ministro, celebra una alianza y un acuerdo comercial con Francia, ¿sí? Y con esto ya rompe con Alemania. Digo, perdón, con Gran Bretaña, ¿sí? E inicia la guerra. ¿Cuál es el problema que tiene España con Inglaterra? Que ya cuando están en guerra, les había dicho que es importante el puerto de Cádiz. Resulta que Inglaterra bloquea los puertos y entonces, vean, esto es bien importante, deja de tener comunicación con América, porque pues no hay internet, no hay Facebook, ni hay Instagram para decirles no podemos ir, ¿no? Entonces, como está bloqueado el puerto, todas estas zonas están en guerra, no puede España empezar continuar con el comercio y bueno, necesitan dinero también para la guerra, ¿sí? Bueno, esto entonces es importante. Ahorita vamos a ver qué hacen aquí en la Nueva España con esa situación que se está viviendo allá. Bueno, con Inglaterra entonces, en esta guerra, España pierde la isla de la Trinidad. ¿Se acuerdan dónde está la Trinidad y Tobago? Está a un lado de Venezuela, ¿sí? Y bueno, y tienen el bloqueo del puerto de Cádiz. Recuerden que las islas son bien importantes porque son los bastiones a donde llegan es como un descanso y también surtirse de mercancía para poder llegar a América. Bueno, ya es América, son las islas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la economía española? ¿Quién nos iba a hablar de ello? No, chicas, ¿no les gustaron los temas? Bueno, vamos a ver, hay una baja productividad agrícola, ¿no? Por lo mismo también de las guerras y también las sequías que se enfrentan. Tienen un retraso tecnológico en la industria. También hay una incapacidad de competir comercialmente con extranjeros. Entonces, las medidas que toman ante esta situación, o sea, hay crisis económica, no hay de comer, no hay dinero, no está llegando y necesitan mucho por las guerras. Entonces, con esto estamos viendo que las reformas borbónicas que habían instaurado los Borbones aquí en la Nueva España, pues no funcionaron como querían. Vamos a ver más adelante qué son las reformas borbónicas. Entonces,
Carlos IV, el rey, se le ocurre desamortizar las propiedades eclesiásticas. ¿Qué es esto? Es un concepto que quiero que les quede muy claro porque lo vamos a ver a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Qué es desamortización de propiedades eclesiásticas? No. Es cuando el Estado, bueno, en este caso la monarquía, les quita las propiedades a la iglesia para poder sufragar las guerras. ¿Por qué creen que la iglesia es tan rica? ¿Cómo podemos ver en la ciudad de Puebla que durante la colonia la iglesia fue una de las instituciones más ricas? A ver, aquí con la arquitectura, que les hable la arquitectura de la historia. Tamara, ¿qué es lo que más hay en la ciudad de Puebla? Cuando llegas al centro, ¿cuáles son los edificios más grandes que ves en el centro? Las iglesias, ¿no? Y vean el tamaño que tienen estas iglesias de la Concepción, la de las Trinitarias, o sea, todas las iglesias del centro son enormes, ¿no? Aparte tienen conventos. ¿Conocen el Hotel Camino Real, que está en la 5 Poniente? Que ahora es es hotel y es un restaurante, ¿no? Cuando tengan ahí dinerito, váyanse a desayunar. El edificio es precioso. Pueden estar en el patio o pueden también estar en algunas de las salas y todavía se ve, han recuperado parte de la arquitectura de esa época, ¿no? Entonces, si vemos, nuestra ciudad está llena de edificios eclesiásticos y de conventos, sobre todo femeninos. O sea que la lana estaba en las iglesias, en los conventos de las mujeres. ¿Por qué creen que tenían tanto dinero esos conventos? También, por ejemplo, en la calle, si ustedes van a comprar sus dulces típicos, enfrente hay otra iglesia, ahí en la 6 Poniente, que son de las concepcionistas, creo. También es un edificio y es un convento enorme. Pero metían a Dios, esta Dios va a sentirse seguro. Ajá. Los diezmos, nos dice Evelyn, ¿no? Claro, por eso, ojo con lo que vamos a ver que hizo Benito Juárez contra eso que está haciendo. O sea, la iglesia, acuérdense, es la que cobra los bautizos, los casamientos, las comuniones, los entierros. O sea, ella es la que lleva todos los manejos de los dineros, ¿no? ¿Qué más cobra? Los hospitales, tiene iglesia, tiene escuelas. Entonces tiene un gran control, pero de donde saca más lana es de los conventos, y bueno, los conventos femeninos, es porque las mujeres, ahí en esa época, el sueño de toda mujer era ser monja. O sea que si hubieran vivido en esa época colonial, hubieran sido monjas. Bueno, solo si tenían dinero y tenían linaje, porque no cualquier pelado, como diría mi abuela, podía ser monja, ¿no? Pues bueno, en este caso pelada. ¿Por qué? Tenía que comprobarse pureza de sangre, o sea, ser español, ¿no? Vean, por ejemplo, a Hidalgo, que es, pues, es un criollo, ¿no? Ellos son los únicos que pueden acceder a ese tipo de cargos. Es muy interesante y lo vamos a ver porque no sucede lo mismo con Morelos, ¿no? Ay, no, todavía nos falta, no, nos quedan, ¿no? No. Bueno, entonces, ¿por qué cuando una mujer iba a entrar a un convento, a estos conventos grandes que ven en el centro, bueno, eran mujeres de las familias más nobles de Puebla y tenían que, como se iban a casar con Dios, pues tenían que dar una dote. Y la dote no era cualquier cosita. Las dotes eran casas, eran terrenos. Entonces, por eso es que la iglesia tenía tanto dinero y también era dueña de la mayor parte de las casas de la ciudad.
Y si ustedes ven nuestro centro, son puras casas muy grandes. Cambia la arquitectura y eso lo vemos ya después a mediados del siglo XIX con la crisis que vamos a ver, porque entonces esas grandes casas se empiezan a convertir en vecindades. Y entonces ven que las casas tienen accesorias, o sea, como negocios, ¿no? Que se rentaban. Y bueno, la gente vive en esos cuartos porque también hay que pensar que en la arquitectura que había en esa época no había un baño propio, ¿no? Era un baño compartido, porque también el problema del agua pues es distinto, ¿no? Y bueno, aquí, ¿a qué creen que olía la ciudad en esta época? A principios del siglo XIX. A ver, hipoteticen. Lucero, ¿a qué crees que olía la ciudad de Puebla? El centro. Pues olía a pipí y a popó, ¿no? Porque todavía apenas empiezan estas ideas de higiene sanitarias, todavía no hay estas ideas del baño como ahora las tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente hacía en la calle, ¿no? No había tampoco había estas ideas de lo privado. Bueno, pero entonces estamos viendo cómo es importante la desamortización de bienes eclesiásticos en Europa para poder pagar aquí para poder sufragar los gastos de la guerra. Bueno, entonces, el problema es que a la iglesia pues ya no le gusta en España lo que está viendo, ¿no? Y empieza también a estar en contra de la monarquía. Entonces, la iglesia se alía con la Francia liberal y anticlerical. Imagínense, para defender se alía con el enemigo, ¿no? Que va a ser interesante esto. Bueno, hasta acá ya dimos una breve introducción para que vayan entendiendo la importancia que tienen todos estos factores, porque a final de cuentas, ¿qué pueden ir deduciendo de lo que está pasando en Francia? ¿Por qué creen que fue importante para lo que sucedió en la Nueva España? ¿Por qué creen que eso posibilitó que la Nueva España dijera, pues vamos a independizarnos? Si no había comercio, no iba a haber dinero para que pudiera sustentar su pueblo. Ajá. Evelyn nos hipotetiza que sobre el comercio, sí, eso es bien importante, Evelyn. Es decir, que ven que empiezan a ver los criollos. Y bueno, Brenda, a lo mejor tú nos puedes dar la respuesta, porque a ti te tocó el conflicto con los criollos. Brenda Meneses. Sí, bueno, de hecho, este descontento de los criollos impulsó a que estos mismos, a causa de la desigualdad que había, a pesar de que, bueno, estaban pues desarrollando actividades en su propio territorio, no contaban como tal con los privilegios que pues obtenían de su propio trabajo. Por lo tanto, ellos buscaron independizarse de la Nueva España, por lo que quisieron crear de alguna manera un gobierno pues independiente al de la colonia. Sin embargo, pues durante este tiempo hubo varias eh, pues partes que se les imponían a poder liberarse como tal, y eso fue impulsándolos a que cada vez más se dieran paso a una nueva libertad a partir de un nuevo gobierno que fuera muy independiente a lo que pues les daba la colonia y la Nueva España. Muy bien, Brenda. ¿Por qué crees que entonces si los criollos tenían, bueno, porque formaban gran parte del ejército y eran más que los peninsulares, ¿por qué crees que tuvieron la necesidad de buscar a alguien como Hidalgo? Porque en ese entonces eran las personas que tenían
digamos que los conocimientos para poder pues luchar contra el gobierno que se tenía, que era impuesto. Ajá, y porque fue muy hábil, fueron muy hábiles, ¿no? Sabían que solos los criollos no iban a poder derrotar a los españoles y entonces necesitaban al pueblo en general para tener un movimiento más fuerte y poder derrotarlos. Pero, a ver, Brenda, ¿tú crees que un indígena, un campesino, podía distinguir a un criollo de un español? ¿Tú crees, a ver, y va otra pregunta para que se te quede para reflexionar? ¿Tú crees que los campesinos y los indígenas realmente querían independizarse de España? ¿No? Bueno, hasta aquí ya la vamos a dejar. Chicas, bien, Brenda, por favor, ya la siguiente semana vamos a empezar ahora sí el noticiero. Quiero que ustedes me platiquen estas notas resumidas, ¿no? Para que, bueno, participen y sea más ameno y también, bueno, se hagan preguntas, ¿sí? Si tienen alguna duda por mensaje, estamos en contacto. Que tengan un muy buen día. Hasta luego, chicas. Hasta luego, mis gracias. Adiós.